Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, le damos gracias, Señor Eterno, por darnos la oportunidad de llevar su palabra a través de esta programación. Amén. Que sea usted, Señor, quien dirija, Padre, esta programación. Le pedimos una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos al Señor porque nos da otra vez el privilegio de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos sintonicen. Les enviamos un saludo fraternal en el nombre del Señor. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Como siempre, queremos compartir con ustedes los versículos lema de este programa radial contenidos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que mientras estemos en este mundo, vamos a estar entre dos potencias. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Y usa todo agente disponible, hermano John, a fin de prevenir que las almas escuchen estos programas y vengan a la luz. Así mismo es, hermoso pensamiento. Como siempre lo hacemos, hermano Fran, nos gusta traer también estas notas de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, vamos a entrar a lo que es a los minutos de salud. Y como siempre, de costumbre, vamos a abrir primeramente la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, así mismo es. En esta hora, hermano Fran, hemos estado analizando los peligros contra la salud que lleva el consumir azúcar refinada. Hoy vamos a hablar de la parte número 3. Mucha fructosa crea un desastre metabólico en su cuerpo, si ustedes no lo sabían, amigos radioyentes. El doctor Robert Lustig, profesor de pediatría de la División de Endocrinología de la Universidad de California, allí en San Francisco, ha sido un pionero en la decodificación del metabolismo del azúcar. Su trabajo ha resaltado algunas de las diferencias principales entre la manera en la que los diferentes tipos de azúcares se descomponen y la manera en que son utilizados por el cuerpo humano. Y después de comer fructosa, la mayor parte de la carga metabólica se va al hígado. Esto no sucede con la glucosa, de lo cual solo un 20% se va al hígado. Casi todas las células de su cuerpo utilizan glucosa. Por lo tanto, normalmente se quema inmediatamente después de consumirla. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿a dónde se va toda la fructosa? Una vez que se consume, a sus músculos se convierte en grasa, lo que significa que tendrá más depósito de grasa en su cuerpo. Hermano Fran, vamos a empezar a hablar entonces hoy de las 76 maneras en las que el azúcar puede arruinar la salud. Yo creo que después de que presentemos estas evidencias a las personas que nos están escuchando en esta hora, van a empezar a hacer cambios en su dieta. De lo contrario, esto es mortal. Además de dañar la homeostasis de su cuerpo,
amigo radioyente, y causar estragos en sus procesos metabólicos. El exceso de azúcar tiene muchas más consecuencias en la salud. La doctora Nancy Appleton, autora del libro Vencer el hábito del azúcar, ha contribuido con una extensa lista de las muchas maneras en las que el azúcar puede arruinar su salud, sacada por supuesto de un gran número de revistas médicas y otras publicaciones científicas. 76 vamos a mencionar de los problemas que causan el azúcar, hermano John. Vamos a mencionar 10 en el día de hoy. El azúcar puede suprimir su sistema inmunológico y deteriorar sus defensas contra enfermedades infecciosas. Y es por eso que vemos hoy en día los consultorios llenos de tantos niños padeciendo de un sinnúmero de catarro, infecciones de oído y garganta, hermano John. Porque los niños son número uno para consumir azúcar, dulces, golosinas, chocolates, refrescos, gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, en fin. Y es por eso que hay tantos niños enfermos hoy. Número 2, el azúcar altera las relaciones minerales de su cuerpo, causa deficiencias de cromo, cobre e interfiere con la absorción del calcio y del magnesio, hermano Frank. Número 3, el azúcar puede causar un aumento rápido de adrenalina, de hiperactiva, de ansiedad, de dificultad de concentración y de mal humor en los niños. Interesante. Número 4, el azúcar puede producir un aumento significativo del colesterol total, los triglicéridos, aumento del colesterol LDL y una disminución del colesterol HDL. Número 6, el azúcar causa pérdida de elasticidad del tejido fino y de función. Número 6, escuchen bien, amigos radioyentes, el azúcar alimenta las células cancerígenas, o sea, las células de cáncer, y ha sido relacionado con el desarrollo del cáncer del seno en las mujeres, de los ovarios, de la próstata, del recto, del páncreas, de la zona biliar, del pulmón y del estómago. Número 7, el azúcar puede aumentar los niveles de glucosa en ayuno y puede causar hipoglucemia reactiva, o sea, disminución de la cantidad normal de azúcar contenida en la sangre. Así es. Número 8, el azúcar puede dañar la vista, hermano Frank. ¿Qué le parece a usted? Número 9, el azúcar puede causar muchos problemas en lo que es el tracto gastrointestinal, incluyendo ácido en el tracto intestinal, indigestión, mala absorción en paciente con enfermedades funcional de intestino, aumento del riesgo de las enfermedades de Crohn, colitis y úlcera. Interesante. Y la número 10, que es la última que vamos a tocar en esta hora, es que el azúcar puede causar envejecimiento prematuro. De hecho, el único factor más importante que acelera el envejecimiento es la insulina, disparada por causa del azúcar. Recordemos que son 76 y solamente mencionamos 10. Continuaremos en los próximos programas. Hermano John, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy. Un tema muy importante que es la parte 4 del Día del Señor. Exactamente. Y vamos a empezar con un versículo que hemos mencionado mucho. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén. En esta hora, como usted lo acaba de mencionar, hemos abarcado ya por 4 programas, contando con en esta hora, hermano Fran, acerca de esta gran verdad, la verdad del verdadero día de reposo, del sábado. Y hoy en esta hora vamos a tocar un tema muy, muy importante. Quizá va a sonar un poquito fuerte para algunas personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando en esta hora. Esperamos de que eso no sea el caso. Vamos a hablar precisamente del cambio del sábado por el domingo. ¿Por qué el mundo religioso hoy, hermano Fran, guarda un día que no está aprobado por un así dice Jehová?
¿verdad? Así que vamos a entrar entonces de lleno a este importante tópico. Y hacemos una pregunta en esta hora, es la primera pregunta que sale a colación. ¿De qué es parte el mandamiento del sábado? Bueno, es parte de la ley de Dios, por supuesto, amigos radioyentes. Está contenido en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, que ya el hermano Frank lo acabó de leer, lo acabamos de citar. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál iba a ser la actitud de Cristo hacia la ley de acuerdo a la profecía? Isaías capítulo 44 y versículo 21, miren lo que nos dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, por supuesto, a través de Cristo, hermano John. O sea, esto es una profecía mesiánica. Cristo vino a esta tierra precisamente a eso, hermano Fran, a engrandecer y a magnificar la ley de Dios, no a clavarla en la cruz como muchos hoy por hoy enseñan, ¿verdad? En su primer discurso registrado, ¿qué dijo Cristo de la ley? Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 17 nos dice lo que usted acaba de decir. No penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Hermano John, le hacemos un llamado a los amigos oyentes que tomen nota de estos versículos, que estas son cosas que no estamos diciendo nosotros, sino es la misma palabra de Dios hablando. Amén, así es. ¿Cuán perdurable dijo él que sería la ley? Ahí mismo lo dijo en ese capítulo 5, pero ahora leemos el versículo 18. Porque de cierto os digo, está hablando aquí Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dijo Jesús de aquellos que quebrantan un solo mandamiento y enseñarán a otro a hacer lo mismo? Mateo capítulo 5, versículo 19 nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que van a haber sorpresa en aquel día, hermano Frank. Aquellos ministros que por años fueron ministros, dirigieron iglesias, grandes congregaciones que creían que tenían el cielo ganado tal vez, van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque enseñaron a sus respectivas congregaciones o a sus feligreses de que la ley de Dios había sido ya clavada en la cruz del Calvario cuando Cristo murió y que ya no había que guardar dichos mandamientos. Y eso va a ser la sorpresa para muchos en el reino de los cielos. ¿Qué dijo Dios a través del profeta Daniel que haría el poder representado por el cuerno pequeño? Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice: y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hermano John, Satanás levantará un poder en esta tierra que tentaría contra la ley de Dios. De eso hemos hablado en los programas pasados. Así mismo es, tenemos un tema muy importante acerca de el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Si usted no ha obtenido ese tema, usted nos puede llamar o nos puede escribir casi al final del programa. Damos siempre nuestra dirección postal para que así usted pueda obtenerlo completamente gratis. Usted lo ha dicho, hermano Frank, Satanás iba a levantar un poder en esta tierra que iba a atentar contra la ley de Dios. Y específicamente, como hemos estado diciendo en estos programas anteriores, específicamente contra un mandamiento. El cuarto mandamiento, porque ese mandamiento es un mandamiento muy importante y lo vamos a ir analizando un poco más a través del desarrollo de este programa en esta hora. Pero hacemos otra pregunta: ¿qué dice el apóstol Pablo que haría el hombre de pecado? En Daniel se le conoce a ese poder como el cuerno pequeño. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo describe como el hombre de pecado. Dice 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4 lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. Me llama mucho la atención, hermano Fran, cuando comparamos estos dos versículos que acabamos de citar, Daniel 7:25 y 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. El profeta Daniel habla del cuerno pequeño que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Pero el apóstol Pablo, que hablando de este mismo poder, el hombre de pecado, dice que él se iba a oponer y se iba a levantar contra todo lo que se llama Dios o contra la ley de Dios. Eso nos hace una pregunta. ¿Qué poder ha pretendido tener autoridad para cambiar la ley de Dios? Respuesta, el papado. Así mismo es. ¿Cuál parte de la ley de Dios especialmente ha pensado en cambiar el papado, amigos radioyentes? Bueno, la respuesta es simple, el cuarto mandamiento, o sea, el mandamiento del sábado. ¿Por qué Dios mandó, hermano John, a Israel que santificara el sábado? Ezequiel capítulo 20, versículo 20, amigos oyentes, escuchen bien este versículo. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Muy importante esa parte allí del versículo 20. El sábado tuvo la intención Dios, hermano Frank, no nosotros, de que era una señal entre él y su verdadero pueblo en esta tierra. ¿Reconoce la Iglesia Católica Romana que ella ha cambiado el sábado? Bueno, sí lo reconoce, y no porque lo decimos nosotros. Vamos a mencionar algunos documentos que comprueban eso, hermano John. Así mismo es. Vamos a citar a continuación el Catecismo del Converso de la Doctrina Católica por el reverendo Peter Heirsman, las páginas 49 y 50, edición 1910. Escuchen bien cómo este catecismo describe, hablando del tercer mandamiento. Pregunta, dice el catecismo, ¿cuál es el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento es, acuérdate de santificar el sábado. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Pregunta el catecismo, por supuesto. Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de Laodicea, año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado por el domingo. Pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? Respuesta, la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo confirió. Por supuesto que supuestamente que Jesucristo le confirió a la iglesia. Según ellos. Exactamente. Pregunta, ¿qué manda el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento nos manda a santificar el domingo como el día del Señor. De acuerdo al catecismo, por supuesto. ¿Admite la Iglesia Católica que el domingo y no el sábado bíblico es el día en que se debe guardar? Por supuesto que sí lo admite. Pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instruir fiesta de preceptos? Respuesta a esa pregunta, si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella, o sea, con la Iglesia romana. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Estamos citando el Catecismo Doctrinal por el reverendo Stephen Keenan, página 174. Y según la fe de nuestros padres por el cardenal Jeff Gibson, en la página 111, dice, usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras hacen cumplir la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Esto es un cardenal, hermano John. Así es, este fue el cardenal James Gibbons. Escuchen bien, amigos radioyentes, nosotros tenemos el libro aquí en nuestro poder. Ese libro se llama La fe de nuestros padres. Y este hombre era el cardenal de la diócesis de Baltimore, allí en Maryland. Es muy interesante que las palabras de este hombre dice que usted puede leer el Génesis hasta el Apocalipsis y no va a encontrar ni una sola línea que autorice la santificación del domingo, hermano Frank. Ahí viene una pregunta. ¿Qué determina de quién uno puede ser siervo, hermano John, entonces? Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo
para obedecerle soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Así es, o sea que esto determina, esto es lo que va a determinar, hermano Frank, en el tiempo del fin, el destino de muchos. La obediencia o la desobediencia. La obediencia obtendremos la vida eterna, la desobediencia el castigo final y la muerte eterna. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo, amigos radioyentes, cuando fue tentado a postrarse y adorar a Satanás? Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, el capítulo 4, versículos 10 y 11. Por eso es que Satanás odia tanto este cuarto mandamiento, hermano Frank, porque el sábado nos recuerda a nosotros, cada vez que nosotros lo guardamos, cada vez que lo santificamos, nos recuerda de que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, y que solo a Él tenemos que adorar. Satanás siempre ha querido ser adorado, desde que estaba en el cielo. Él quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser adorado también al igual que Dios, y por esa causa fue expulsado del cielo. Leamos lo que dijo Jesús. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué clase de servicio llama Cristo a aquel que no está de acuerdo con los mandamientos de Dios? San Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que es el tipo de servicio que están ofreciendo muchos que dicen ser cristianos en esta hora o en este tiempo en que estamos viviendo. Solamente están honrando a Dios de labios, hermano Frank. ¿Por qué? Porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no el mandamiento que Dios estableció en su palabra. Están siguiendo doctrinas de hombres, como acabamos de citar en este catecismo de la Iglesia Católica Romana, que ellos mismos admiten haber cambiado, haber transferido la solemnidad del día de sábado por el domingo. Y muchos hoy están guardando ese día que no está apoyado por una así dice Jehová. Están guardando un día que la misma Iglesia de Roma ha cambiado, ha transferido. ¿Cómo ocurrió el cambio de la solemnidad del sábado por el domingo? Hacemos esa pregunta en esta hora, porque muchos hoy, hermano Fran, no saben, ¿verdad? A principios del siglo IV, amigos radioyentes, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna en aquel entonces. O sea, el emperador romano trató de unir a estos dos grupos, los paganos con los cristianos. Los obispos de la iglesia en aquel entonces, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia, pisoteando de esta forma la ley de Dios. Hablemos un poco de ese edicto de Constantino, hermano John, que la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso. Miren cómo sigue. Decía así, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deje de dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo, según Constantino. Exacto, ese fue el edicto que él firmó en honor al venerable día del sol. Y es por eso que en inglés hoy se le conoce al domingo como el Sunday, el día del sol. El diccionario enciclopédico hispanoamericano, en el artículo domingo, noten lo que dice, amigos radioyentes, presten mucha atención.
El emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron con todo rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. ¿Qué le parece a usted, hermano Y Frank? a partir de la fecha en que el emperador Constantino puso en efecto el edicto en relación con la observancia del día domingo, es cuando se inicia la observancia del día del sol. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco induciendo a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero día sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento, hermano John. Así es. La primera acción oficial de la Iglesia Católica que expresa preferencia por el día domingo fue tomada en el Concilio de la Odisea, como ya lo dijimos, en el año 336 después de Cristo. El canon 29 de ese concilio estipula que los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día, pero honrarán de especial manera el día del Señor. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, según este canon, por supuesto, serán excluidos de Cristo. Este concilio dispuso que hubiera culto en el día de sábado, pero designó a ese día como día laborable. Es digno de notarse que la primera ley eclesiástica que ordenaba la observancia del domingo, especifica el judaizar como la razón para evitar la observancia del sábado, hermano Frank. ¿Qué le parece a usted cómo las cosas fueron tomando lugar, cómo Satanás se fue introduciendo lentamente dentro de la profesa iglesia en aquel entonces y fue quitando de la mente de los cristianos el verdadero día de reposo y transfiriéndolo para un día que era en que los paganos adoraban al sol, el famoso día del sol? Y este concilio dispuso que hubiera culto en el día del sábado, pero designó a ese día como día laborable. Así mismo es. O sea, una cosa mezclada con la otra, ¿no? Exactamente. Es digno de notarse que la primera ley eclesiástica que ordena la observancia del domingo, especifica el judaizar como la razón para evitar la observancia del sábado. Bien, el cambio de la ley de Dios estaba profetizado, hermano Frank, lo dice así el capítulo 7 y el versículo 25 del libro de Daniel. Leímos ese versículo al principio, Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, el cuerno pequeño. El papado no solo transfirió la solemnidad del sábado por el domingo, además, aunque los 10 mandamientos, escuchen bien, de la ley de Dios se hallan en las versiones católicas romanas de las Escrituras, como fueron dados originalmente, a los fieles se les instruye con los catecismos de la iglesia y no directamente con la Biblia. Esta es la tragedia que está sucediendo en muchas personas hoy, hermano Fran. Como estos aparecen allí, la ley de Dios ha sido cambiada y virtualmente restituida por el papado. El segundo mandamiento, que prohíbe hacer y adorar imágenes e inclinarse ante ellas, está omitido en los catecismos católicos. Y el 10º, que prohíbe codiciar, está dividido en 2. A continuación, encontramos la ley como fue dada por Dios y cómo ha sido cambiada por el papado, hermano Fran. Vamos a hacer una comparación para que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan darse cuenta de que nosotros no podemos recurrir a un catecismo para poder ser instruidos por Dios. Tenemos que ir directamente, aún así dice Jehová, a la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres en Juan 8:32. Y en San Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hagamos la comparación, hermano John, en lo que es los mandamientos de acuerdo a la palabra de Dios y los mandamientos de acuerdo al catecismo. Primer mandamiento, como Dios lo dio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es el primer mandamiento, de acuerdo a Éxodo 20, versículos 3 hasta el 17. Amigos radioyentes, ahí están contenidos los 10 mandamientos que les exhortamos a cada uno de ustedes de que ustedes los puedan leer en sus respectivas Biblias. Primer mandamiento conforme al catecismo de la Iglesia Católica. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Segundo mandamiento, como Dios lo dio. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Vamos a leer entonces ahora el segundo mandamiento conforme al catecismo de la Iglesia Católica. No tomarás el nombre de Dios en vano. Hermano Frank, el segundo mandamiento bíblico fue removido de los catecismos de la Iglesia Católica, por supuesto. Tercer mandamiento, como Dios lo dio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y miren cómo se cambió ese mandamiento, el número 3, según el catecismo de la Iglesia Católica. Santificar las fiestas. Muy bien. Cuarto mandamiento, como Dios lo dio, contenido, ya lo dijimos, Éxodo capítulo 20, versículos 3 hasta el 17. Dice el cuarto mandamiento, de acuerdo a la Biblia, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Leamos ahora el cuarto mandamiento conforme al catecismo de la Iglesia Católica. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, como Dios lo dio. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el quinto mandamiento, según el catecismo de la Iglesia Católica, viene siendo el sexto de la ley de Dios. Pero dice, no matarás, hermano John. Así mismo es. Sexto mandamiento, como Dios lo dio, amigos radioyentes. No matarás. Sexto mandamiento conforme al catecismo de la Iglesia Católica. No fornicarás. Séptimo mandamiento según como Dios lo dio. No cometerás adulterio. Y el séptimo mandamiento conforme al catecismo de la Iglesia Católica es no hurtarás. Así mismo es, muy interesante. Octavo mandamiento como Dios lo dio. No hurtarás. Octavo mandamiento, conforme al catecismo de la Iglesia Católica, es no levantarás falso testimonio. Noveno mandamiento, según como Dios lo dio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el noveno mandamiento, conforme al catecismo de la Iglesia Católica, dice, no desearás la mujer de tu prójimo. El décimo mandamiento, de acuerdo a la ley de Dios, como Dios lo dio, es no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el décimo mandamiento, conforme al catecismo de la Iglesia Católica, es no codiciarás los bienes ajenos. O sea, hermano Frank, el décimo mandamiento fue dividido en 2 para llenar el espacio removido del segundo mandamiento. Podemos darnos cuenta, hermano Frank, que a través de este catecismo de la Iglesia Católica Romana, se cumplieron al pie de la letra las palabras de Daniel 7:25, que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y solo un poder se acredita ese cambio en esta tierra,
que es la Iglesia Católica Romana. Y podemos ver, hermano John, que aquí hay como dos caminos de escoger: los mandamientos del catecismo o los mandamientos según está en la palabra de Dios. Así mismo es. Y cuando Israel había apostatado y estaban adorando casi universalmente a Baal, ¿cuál fue la apelación que le hizo Elías? Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 nos dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Así mismo es. O sea que en tiempos de ignorancia, hermano Frank, Dios pasa por alto aquello que de otro modo sería pecado. Pero cuando llega la luz, Él manda a los hombres en todas partes a que se arrepientan, de acuerdo a Hechos 17:30. Estamos viviendo, hermano Frank, en un tiempo donde hay luz, ¿sí o no? Amén. Estos programas que nosotros hemos estado presentando en semanas anteriores, las personas que nos han estado escuchando semana tras semana, ya no tienen excusa para decir: yo no lo sabía. A mí nadie me lo dijo. Y se insisten en seguir violando este mandamiento que todavía hoy sigue en vigencia y siguen guardando un mandamiento que no está aprobado por el Señor en su palabra. Entonces ellos le van a tener que dar cuenta a Dios en el día del juicio. El periodo durante el cual los santos, los tiempos y la ley de Dios iba a estar en las manos del papado ha terminado, hermanos. La ley de Dios iba a la verdadera luz, diríamos, en el asunto del sábado, está ahora brillando. Estamos de acuerdo, ya no estamos viviendo en esos 1260 años de supremacía y de tinieblas papales. Ahora esa luz está brillando, amigos radioyentes, y Dios está enviando un mensaje al mundo hoy, llamando a los hombres a que teman y adoren a Dios y que regresen a la observancia de su santo día de descanso, el séptimo día sábado, de acuerdo a Apocalipsis. Hermano Fran, ¿por qué no leerlo? Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 hasta el 12. Hay unos versículos muy interesantes allí que queremos compartir con las personas que nos están escuchando en esta hora. ¿Por qué? ¿Por qué traemos a colación estos versículos? Porque este es el último llamado de misericordia que el Señor tiene para nosotros. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 hasta el 12. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Qué importante es eso, hermano Fran, porque vamos a citar otros textos más en estos momentos. Vamos al libro de Isaías. Si usted es tan amable, Isaías capítulo 56, y vamos a leer el versículo 1 primeramente, después vamos a leer el capítulo 58. Isaías, el capítulo 56, el Señor tiene un mensaje de amonestación para el tiempo del fin. Usted lo acabó de citar en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 hasta el 12. Yo le exhorto a las personas que nos están escuchando en esta hora de que estudien esos versículos. ¿Por qué? Porque es el último mensaje de advertencia para este mundo impenitente, o sea, para este mundo que está en pecado. El último mensaje de misericordia que Dios ha de traer al mundo, a este planeta Tierra. Y ese mensaje está haciendo un llamado final
como usted lo acabó de leer, hermano Frank, a las personas a volver de nuevo a la obediencia, a temer a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová, amigos radioyentes? No es tenerle miedo, no. Cuando habla de temer a Jehová, es de obedecer a Jehová, así como lo hizo Abraham, cuando Dios le dijo que fuese y sacrificase a su hijo. Cuando este hombre levantó el cuchillo para degollar a su hijo allí en el altar de los sacrificios, oyó una voz del cielo que le decía: Abraham, Abraham, detente, no hagas daño a tu hijo, porque ahora sé que temes a Jehová y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. O sea que Abraham, hermano Fran, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, inclusive por obedecer a Jehová. Y el Señor está haciendo un llamado hoy a esta extensa radioaudiencia que nos está escuchando en estos momentos. Está apelando al corazón de cada persona que nos está escuchando en estos momentos de volver a la obediencia a Jehová, de volver a la obediencia del verdadero día de reposo, de regresar de nuevo a esa obediencia al verdadero día de reposo, al sábado de Jehová. El Señor está haciendo un llamado a través de este último mensaje de misericordia. Isaías capítulo 56, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Amén, así mismo es. Es muy importante que el profeta Isaías hay una bienaventuranza allí contenida en esos textos que usted acaba de leer, hermano Frank. Una recompensa. Exactamente, o sea, la palabra bienaventurado es bendecido. Es una persona que va a recibir bendiciones. Aquellos que estén guardando el sábado van a recibir bendiciones de parte del Señor. Vamos a citar otros versículos allí mismo en Isaías, pero el capítulo 58 ahora, hermano Fran, si es tan amable. Isaías 58 y el versículo 1 primeramente. Clamad a voz de escuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es algo muy interesante, hermano Fran. Muchos hoy no se atreven a levantar la voz como trompeta, no se atreven a predicar estos mensajes porque tienen miedo, no sé por qué, porque el Señor nos ha hecho un llamado. Me gustaría que volviera a leer otra vez ese versículo 1 de Isaías 58. Clamad a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí está. Hermanos radioyentes, hay un pecado que tenemos que anunciar, hay un pecado que tenemos que denunciar, y es el pecado de la transgresión de la ley de Dios. El mundo, hermano Frank, está pisoteando dicha ley. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que transgresión de la ley es pecado, 1 Juan 3:4. El mundo hoy está transgrediendo este mandamiento, el mundo secular y también el mundo religioso. Pero hay una promesa maravillosa allí en ese capítulo 58 de Isaías, contenida en los versículos del 12 hasta el 14, que yo sé que usted también quiere compartir con nosotros. Si los tuyos edificaron las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tus pies y haced tu voluntad de mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, hermano Frank, que hay una recompensa, ¿verdad? Para aquellos que guarden la ley de Dios. Amén. En el tiempo del fin. Es muy importante que nosotros pensemos y meditemos en estos textos que estamos leyendo en esta hora, amigos radioyentes. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, dejó allí unos versículos muy interesantes para que nosotros meditemos en ellos, para que los asimilemos, para que los digiramos, para que los mastiquemos y los podamos entender. 2 de Timoteo capítulo 3,
versículo 16 y versículo 17 nos dicen, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que nosotros leímos en Isaías 58, en Isaías 56 fue inspirado por Dios, amigos radioyentes, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el caso que está sucediendo hoy, hermano Fran. Muchos hoy no quieren ser enseñados por Dios a través de la Escritura, a través de su palabra. Quieren ser enseñados por sus respectivos líderes religiosos, por sus ministros. O sea, cuando tienen una duda, por ejemplo, están escuchando estos programas y lo primero que salen es, al terminar este programa, salen corriendo para donde sus respectivos líderes religiosos y les preguntan si estas cosas son así o no. ¿Qué ustedes creen que le va a responder el líder religioso? Lo más probable le va a decir que no, que lo que nosotros estamos diciendo es una locura, es un disparate. Que no hagamos caso sumiso a lo que dicen esos dos individuos que salen a través de este programa radial cada semana. Pero el Señor nos dice en estos textos bíblicos, amigos radioyentes, toda escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que si nosotros nos dejamos enseñar por la palabra del Señor en esta hora, hermano Frank, nosotros no vamos a errar, no vamos a desviarnos de la obediencia o del camino correcto. No hay un solo texto bíblico, como decía el cardenal Gibbons. No hay un solo texto bíblico, hermano Fran, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga que el sábado no es el verdadero día de reposo, o que diga que el domingo es el día que debemos santificar o guardar. Mire lo que dice Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, anteriormente a lo que usted acaba de decir. Si desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que usted acaba de decir, hermano John, si seguimos fielmente las escrituras, las enseñanzas, la palabra de Dios, y no la de los hombres, y toda esa cosa del catecismo y la fábula, estaremos seguros de llegar algún día al reino de los cielos. Esa promesa está en la palabra de Dios. Así mismo es, hermanos radioyentes, las escrituras son la única regla de fe que nosotros debemos de seguir, no el catecismo de determinada iglesia, no el manual de iglesia de determinada congregación, es las sagradas escrituras. Y es por eso que estamos haciendo un llamado en esta hora. ¿Qué decisión tomarás tú después de haber escuchado este programa? ¿Seguirás guardando un día que no está aprobado por una Así dice Jehová? ¿O comenzarás a guardar el verdadero día de reposo, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? El Señor, hermano Frank, en el día del juicio, cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Y es por eso que hacemos un llamado en esta hora, amigos radioyentes, en los minutos que nos quedan o que nos restan de este programa radial. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Hermano Frank, ¿qué quiere hacer Jesús en esta hora en el corazón de cada una de las personas que nos están escuchando? Entrar a nuestros corazones. Amén, así mismo es. O sea, Cristo quiere entrar en tu vida, amigo radioyente. ¿Lo dejarás entrar? Jesús obedeció los mandamientos de su Padre, ¿estamos de acuerdo? Es nuestro ejemplo. En San Juan 14:10 dijo, si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y en San Juan 15:10 Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Podemos darnos cuenta, hermano Fran, de que Cristo obedeció los mandamientos de Dios. No vino a abrogar, como dijimos al principio, a anular, a violar dicha ley, sino que vino a cumplirla. Amén. Y es por eso que el Señor Jesús quiere entrar en tu vida en esta hora, amigo radioyente. Quiere que tú hagas un cambio en tu vida, que tú comiences a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, y quiere transformar tu vida en esta hora.
¿Lo dejarás entrar? Permita el cielo que tú puedas abrir tu corazón y puedas hacer de Jesús tu Salvador personal. Amigos radioyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa de hoy, o si tiene alguna pregunta en cuanto a algunos otros temas que hayamos presentado anteriormente, o desea una copia de este programa, pues escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida 33569. O si prefiere comunicarse con nosotros vía teléfono, nos pueden llamar ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted tiene algún familiar en otro país o en otro estado y desea que escuchen esta programación, lo puede hacer vía internet, por supuesto. Pero si usted desea visitarnos a nuestra página de internet de nuestro ministerio, entre a esa página www.elfuerteclamor.org. Recuerden, repetimos, www.elfuerteclamor.org. Allí usted encontrará estudios bíblicos, encontrará videos, encontrará muchas cosas importantes donde usted podrá entender y estudiar un poco más la palabra del Señor. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, la avenida Huber con H, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados, el verdadero día de reposo, el verdadero día del Señor. Estamos allí congregados todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Nos encantaría conocerles. Nos gustaría que nos visitase, si así ustedes lo desean. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.